Bienvenidos a Grace Church en español. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a seguir en nuestra serie de Nehemías, así que déjame orar y vamos a entrar en el texto. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad. Tú eres grande y lleno de gracia y misericordia. Y yo pido que esta palabra sea de edificación para cada persona que lo escucha, que sea clara en qué es lo que nosotros tenemos que actuar. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, vamos a ir en nuestras Biblias al final de capítulo 9. Final de capítulo 9, solo un versículo al final del capítulo 9 y después vamos a ver el capítulo 10. Pero vimos la semana pasada como Luis hizo un excelente trabajo de explicar la confesión del pueblo de Dios. Ellos confiesan al estar en medio de esa reconstrucción del muro, ellos terminan el muro, están edificando el pueblo de Dios de nuevo después de venir de vuelta, de ser en cautiverio, y están restableciendo el pueblo de Israel ahí en la tierra. Entonces hay una parte donde ellos tienen que sí reconstruir todo lo físico, pero también tienen que empezar a reorientar sus vidas alrededor del centro de su vida, quien es Dios. Entonces vimos la semana pasada como ellos hicieron esa confesión, donde reconocieron la gracia, la misericordia de Dios, pero también sus fallos, su pecado, su rebelión. Y entonces en eso, ahora tienen que tomar los próximos pasos de acción. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Algunos de ustedes saben que cuando yo era joven yo vivía en Costa Rica, ahí es donde yo aprendí español, y cuando vivía ahí, mientras que estaba estudiando en el seminario, la universidad que estaba ahí, yo obviamente mi familia no vivía ahí, entonces había como 4 de nosotros hombres que vivíamos juntos en un apartamento, cada uno alquilaba un cuarto. Y fue interesante porque durante ese tiempo se notaban las diferencias entre nosotros. Entonces había 2 que eran súper ordenados, sabían cómo ordenar todo en su cuarto limpio, y como todos tenían su orden. Yo soy un poco más flexible en eso, entonces no tan ordenado, pero yo tengo mi tipo de orden, entonces yo sé dónde está todo. Pero había uno que era un desastre, su cuarto era súper desordenado y no le importaba. Entonces un día yo y los otros 2 entramos en el cuarto y decimos, hey, nosotros vamos a limpiar eso y vamos a poner todo en orden. Entonces entramos y hay montones de ropa por todo lado y empezamos a sacar y olía feo y encontramos incluso comida abajo de la ropa desde hace 2-3 semanas, y por fin salimos y le decimos a nuestro compañero de cuarto, le decimos, hey, usted tiene que poner esas cosas, su vida en orden. Eso es lo que significa ordenar, poner en orden las cosas, un arreglo correcto, una secuencia correcta. Y digo eso porque muchas veces aún nuestras propias vidas, y no solo estoy hablando de lo físico, sino nuestras vidas están muy desordenadas, llenas de caos, porque ordenamos nuestras vidas alrededor de lo equivocado. Ordenamos nuestras vidas alrededor de prioridades equivocadas. Y lo veo aún a veces en las vidas que están alrededor de mí o en mi propia vida. Entonces, ordenamos nuestras vidas según lo que nosotros creemos que es importante. Si yo creo que el ejercicio es lo más importante, ordeno mi día alrededor de la hora y media que yo voy a gastar en el gimnasio después. O si creo que la comida es algo que me fascina y algo que me gusta, entonces gasto horas haciendo y comprando los ingredientes perfectos para ir a la casa, y varias horas más cocinando lo perfecto y haciendo la presentación perfecta y saboreando y disfrutando la comida. O si el trabajo es lo más importante para mí, entonces yo ordeno mi vida y mi familia lo pongo a segundo plano. O por el otro lado, si la diversión y mis amigos son lo más importante, entonces lo que busco es un trabajo que tal vez no me paga tan bien, pero sí me da horas flexibles para estar haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces tendemos a poner nuestras vidas en ciertos compartimentos.
Por aquí es el trabajo, por aquí es la diversión, por aquí es mi hobby, por aquí es la comida, por aquí el ejercicio, por aquí es la iglesia. Y entonces ponemos nuestra vida, ordenamos nuestra vida según prioridades y la fe que decimos tener llega a ser simplemente un compartimento más relegado al segundo plano para aprovechar 1 hora y 15 minutos los domingos. Pero eso no es el propósito de tener fe en Dios, de tener fe en Cristo. Más bien la fe en Dios y nuestra fe en Cristo debe ser el centro de nuestras vidas para ordenar todo lo demás alrededor de esa realidad. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje ahora. Que ellos tienen que volver a reconstruir una vida nueva, una identidad nueva en su Dios, y por eso tienen que seguir la palabra de Dios y de esa manera reorientar sus vidas alrededor de esa verdad. Entonces vamos a ver 4 aspectos de cómo ellos, cada acción que toman, cada paso de arrepentimiento que toman, tiene que ver con esos 4 aspectos: el arrepentimiento ante Dios, adoración a Dios, obediencia a Dios y dependencia en Dios. Entonces quiero que ustedes sigan pensando en esas 4 categorías cuando vemos a ellos, el pueblo de Israel, tomando esos pasos en la dirección correcta para reordenar sus vidas. Entonces vamos al versículo 38 de capítulo 9 y vamos a empezar. Entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, ¿en vista de qué? Todo lo que vimos la semana pasada. En vista de la gracia, la misericordia de Dios, en vista de su propia terquedad y arrogancia ante Dios, en vista de eso, nosotros vamos a tomar acciones. ¿Y qué es la acción que van a tomar? Vamos a hacer una promesa solemne y la ponemos por escrito. En ese documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Eso es lo que nosotros llamamos arrepentimiento. La semana pasada vimos confesión, que Luis definió como una declaración o decir los pecados, los fallos de uno, pero ahora están tomándolo un paso más allá. Ahora, yo sé que muchos de nosotros crecemos en la iglesia o un ambiente religioso donde escuchamos muchas veces esas palabras: confesión, arrepentimiento, y entonces no entendemos a veces qué es la definición correcta de eso. Arrepentimiento no es simplemente dejar de hacer un pecado, sino es tomar los pasos correctos para revertir el pecado. Entonces, la idea es un cambio radical. La idea es que yo voy caminando en esa dirección, me arrepiento, no es solo parar, sino es cambiar de dirección y empiezo a caminar en la dirección opuesta. Es mover en la dirección opuesta. Entonces, cuando estamos hablando de pecado, no es simplemente, yo dejo de hacer eso, sino que voy a empezar a hacer lo otro. No es simplemente vaciar nuestras mentes de las imágenes malas que tenemos ahí, es imponer cosas buenas en nuestras mentes para que eso repone. Para tomarlo, un ejemplo fácil, digamos una adicción a la droga o la pornografía. Pero no es simplemente dejar la droga, sino es dejar la droga y ir a un centro de restauración y someter al proceso doloroso de empezar a sacar eso del cuerpo de uno. O la pornografía, si uno es soltero, es no solamente dejar de y arrepentirse y llorando y decir, no, yo no quiero hacer eso ya más. ¿Cuáles son los pasos? Voy a hablar con alguien, decirle, rendir cuentas a alguien, y también voy a sacar todas las apps de mi celular. Y incluso si necesito, voy a destruir mi celular. Y ustedes me dicen, no, pero hay que usarlo para mi trabajo, para hablar con otras personas. Hay que hacer lo que hay que hacer para ser libres. Hay acciones que hay que tomar. Si uno es casado, hay que decirle a su esposo, a su esposa, yo lucho con eso. Eso es cuando empezamos a quebrar el poder que el pecado tiene en nuestras vidas. Hay acción. Si somos muy orgullosos, entonces es ponernos en situaciones incómodas donde hay que ser humildes.
Si nos gusta tener control sobre todo, hay que ponernos en situaciones donde no tenemos control sobre todo. Si nunca quieres servir a nadie, es ponernos en situaciones donde hay que servir a las otras personas. Entonces eso es lo que ellos están tratando de pensar. Si vamos a confesar que hemos pecado, ahora ¿cuáles son los pasos que nosotros como el pueblo de Dios tenemos que tomar para demostrar que nuestro arrepentimiento es real y verdadero? Entonces ellos dicen, ok, vamos a tomar una promesa solemne. Esa frase yo creo que es un poco débil de acuerdo a lo que vemos en el texto original. Están diciendo, vamos a hacer un acuerdo que nos vincula como el pueblo, un acuerdo, un pacto seguro entre nosotros como pueblo. No estamos hablando de un pacto de Dios hacia ellos. Los pactos que vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es Dios hacia el pueblo. Esto es el pueblo mismo que está diciendo, hey, nosotros nos comprometemos unos a los otros, unos con los otros, que vamos a obedecer a Dios en esto. Y después sigue toda una lista de los líderes que ponen sus nombres ahí. No voy a leer todo porque es bastante largo, son 27 versículos. Pero ahí vemos algo. Ellos son tan comprometidos que ponen su mismo nombre en ese documento diciendo, nosotros somos responsables ante Dios por el compromiso que estamos haciendo con el pueblo. Y esa es la carga del liderazgo que ellos toman sobre ellos mismos. Muchas veces yo veo que la gente quiere la posición de liderazgo, los beneficios del liderazgo, el rol, el poco de poder, los beneficios, la fama, el reconocimiento, pero no quieren necesariamente la responsabilidad del liderazgo, que es la carga de tener que tomar decisiones, de no hacer que todos estén felices, de siempre tener personas en su contra y al final responder ante Dios por las acciones del pueblo. Estos hombres, ellos asumen la responsabilidad oficialmente cuando ellos dicen, ok, vamos a hacer una promesa, vamos a poner eso escrito. Pero después motivan al resto del pueblo de participar. El versículo 28 dice así: luego el resto del pueblo, ¿quiénes son? Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra. Todos ellos hemos visto, pero son personas que ya han tomado algunos pasos, han separado de la gente pagana de la tierra. ¿Para qué? Para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender. Ellos se unió a sus jefes y se comprometió mediante ¿qué? Juramento. Juraron que caería bajo maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios, dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. Lo que ellos juran hacer es cumplir la ley de Dios y lo amarran, lo vinculan con su identidad en el Señor. Están diciendo, si nosotros vamos a seguir al Señor, si confesamos nuestro pecado, vamos a tomar esos pasos de arrepentimiento en adoración y dependencia hacia Dios. Entonces, hay que hacer dos cosas. Primero, tenemos que decir, si fallamos, estamos dispuestos a caer bajo la maldición de Dios. Ahora, eso no es la maldición como muchas veces pensamos que hay un brujo que está tirando una maldición por allá sobre una persona. Estamos hablando de la separación entre Dios y los seres humanos. Eso es lo que vemos a través de las Escrituras. Adán y Eva pecan y ¿qué es lo que pasa? Los echa del jardín, maldición. Israel sigue en ese ciclo de estar rebelando en contra de Dios y pecando en contra de Dios. Entonces Él eventualmente los saca de la tierra donde Él radica y hay separación de Dios. Aún en nosotros mismos, cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando nosotros pecamos, eso crea una separación entre Dios y nosotros, y por eso somos separados del que da vida y por eso vamos hacia la muerte. Y esa es la maldición que está sobre toda la creación, es que estamos separados de Dios. Es por eso que necesitamos a Cristo. Es por eso que Cristo vino, vivió su vida, murió en la cruz como sacrificio, pero tomando la maldición de la muerte y separación
ante Dios que nosotros merecemos, Él lo toma sobre Él para que nosotros, en nuestro lugar, para que nosotros podamos de una vez estar unidos con Dios, teniendo una relación restaurada con Él. Entonces ellos dicen, nosotros somos dispuestos a ser separados de Dios, caer bajo la maldición si nosotros no cumplimos la ley. Y vamos a también querer cumplir toda la ley. Ellos están diciendo, Dios hizo esto, así que nosotros queremos vivir nuestras vidas de esa manera. Ahora, es obvio que ellos no van a poder cumplir con lo que están diciendo. Ningún ser humano ha podido cumplir con lo que Dios nos ha dado a hacer. Así no funciona. Entonces, aunque prometan todo esto, es una buena iniciativa, igual van a fallar. Pero es por eso, una vez más, que Cristo viene para revertir la maldición, para rescatarlos de la maldición, para redimirlos de la maldición. Entonces vamos a ver que esos compromisos que ellos están jurando, como ellos van a reorientar su vida alrededor de lo que Dios los ha mandado a hacer, igual no van a ser perfectos. Y es la misma razón que nosotros no decimos que somos salvos por nuestras obras. Nosotros sí queremos hacer como ellos, arrepentirnos, vivir nuestras vidas orientadas alrededor de lo que Cristo nos ha hablado. Pero eso no es lo que nos salva, es Cristo que nos salva. Entonces, una vez más, volviendo al versículo 38 del capítulo 9, dice, en vista de todo eso, nosotros vamos a tomar esos pasos. Notan que ellos toman esos pasos por lo que Dios ya hizo, al sacarlos del exilio, de traerlos de vuelta a la tierra. Y por eso ellos dicen, vamos a seguirle a Dios. Y eso es lo mismo en nuestras vidas. Nosotros no nos salvamos al orientar nuestras vidas alrededor de Cristo. Orientamos nuestras vidas alrededor de Cristo porque Cristo ya nos salvó. Entonces la base es diferente. Ya no se trata del pueblo de Israel haciendo lo que tienen que hacer, sino se trata de lo que Dios ya hizo para que ellos lo sigan. Igual nosotros en nuestra vida. Entonces vamos a ver 5 áreas en sus vidas donde ellos se dieron cuenta que tienen que cambiar. Ya que Dios los ha salvado, 5 áreas que Dios tiene que cambiar y podemos aprender de esas 5 áreas. Entonces, la primera área. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Ahora, hemos hablado un poco de eso, pero eso no es racismo. Eso es porque a través de la historia de Israel, cuando hay matrimonios mixtos entre el pueblo de Dios y los pueblos paganos, constantemente los pueblos paganos desvían al pueblo de Dios de seguir a Yahweh, y en vez de seguir a Yahweh, ellos siguen a los dioses paganos. Eso ha pasado de nuevo. Y por eso están diciendo, hey, ya no vamos a hacer eso porque eso compromete, eso causa división, eso nos desvía, eso nos distrae de adorar el Dios verdadero. Así que no lo vamos a seguir haciendo. Es lo mismo porque nosotros como iglesia no animamos ni casamos a personas que no están saliendo o no quieren casarse con alguien que no sea creyente. Nosotros queremos animar que creyentes se casen con creyentes justo por eso. Ahora, ¿es posible que un nuevo creyente puede volver y llegar a los pies de Cristo a través de su esposo quien es creyente? Sí, claro, eso es lo que queremos, pero no es lo ideal. Entonces aquí ellos tienen que demostrar su exclusividad al seguir a Dios, y eso es una de las áreas que tienen que demostrar esa exclusividad y oración, dependencia, obediencia y arrepentimiento. Siguiendo área, dice así: también prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Entonces lo primero que dicen es que vamos a comprometernos a no hacer negocios en los días que hemos dedicado al Señor. Cada séptimo año
dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Entonces, construyó en la vida de los judíos en ese tiempo, de Israel en ese tiempo, en la ley de Moisés, Dios había dado ciertos ritmos que demostraba mucha dependencia en Él y también que Él todavía está en control. Y una de esas cosas tiene que ver con el tiempo, la energía de las personas, los recursos y el tiempo y la energía de esas personas. Entonces aquí en estas leyes, Dios les da la oportunidad al pueblo de descansar, no simplemente para descansar, sino para demostrar que no todo depende de ellos mismos, sino depende de Dios. La idea que aquí es, hey, tú no tienes que trabajar 7 días a la semana porque tú puedes confiar en Dios con por lo menos 1/7 de su tiempo. Y no tienes que usar todos sus recursos en todo el momento sin parar, sino hay que dar descanso a su tierra donde está sacando provecho de esa tierra para que eso pueda recuperarse y Dios va a proveer. Y no tienes que seguir haciendo personas endeudarse contigo porque al final tú puedes perdonar a esas personas sus deudas y Dios va a proveer. Entonces esas leyes del sábado y descanso enseñaba que por la fe, su confianza, su dependencia que uno tiene en el Señor, no hay que aprovechar y abusar de cada oportunidad que nosotros necesitamos para ganar dinero a nosotros. Y eso es importante para nosotros. Creo que especialmente dentro de la cultura donde nosotros vivimos, donde la productividad y la habilidad de sostenerse a sí mismo, esa siempre es la meta. Entonces cuando llegamos nosotros y decimos, no, yo confío en Dios, aún con mi tiempo, no tengo que estar siempre buscando cada oportunidad, aprovechar de cada oportunidad y cada momento para producir. No, yo voy a depender de Dios. Para la mayoría de las personas eso suena como locura, no tiene sentido. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a aprovechar de cada oportunidad y ver cada oportunidad como una oportunidad para ganar más y salir adelante para nosotros. Para muchos de nosotros, la pregunta debe ser, ¿puedo dejar ir a este cliente? ¿Puedo no trabajar en ese momento para estar con mi familia, para mejorar mi vida espiritual, para ir a la iglesia, para mi salud mental y depender en Dios, aunque yo estoy dejando una buena oportunidad de irse? Nosotros sentimos que hay que aprovechar de cada oportunidad para ganarnos un poco de dinero extra, pero nosotros tenemos que ver la situación. No, yo dependo en Dios, no solamente en mis fuerzas. Y hay que examinar nuestras vidas y ver dónde estamos constantemente tratando de manipular la situación, aprovechar de cada situación y oportunidad para ganar un poco más en vez de seguir y obedecer a Dios. Tenemos que tener cuidado. Y yo digo eso, yo he visto muchos papás que se esconden en su habilidad de proveer para otros en vez de hacer el trabajo duro de liderar a su familia, de traerlos a la iglesia, de demostrar qué es lo que significa estar en la misión de Dios. Tercero, vemos en versículo 32 lo siguiente. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Y después sigue algunos versículos de todo lo que eso se utiliza. Ellos en ese tiempo, el templo no era simplemente el centro religioso, pero también era el centro de la comunidad. Entonces, para mantener esa comunidad corriendo como debería de correr, ellos tenían que dar un impuesto, muy normal en cualquier sociedad que hemos tenido básicamente en toda la historia de la humanidad. Él dice, y servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Entonces no solamente dan a Dios de su tiempo, pero también tienen que dar su dinero. Y eso es para decir, no solamente dependen de Dios en cuanto a su tiempo, sino que también confían en Dios en cuanto a sus finanzas, particularmente en ese caso lo que se usa
para el templo de Dios, para mantener el templo de Dios. Y ahí mismo en los versículos 33 vemos que hay una cantidad específica y hay un plan específico de cómo lo van a usar y cómo van a utilizar todos esos recursos para el pueblo y el templo de Dios. Recordándonos, Dios no necesita el dinero, pero su obra sí. Entonces ellos se comprometen a ser parte de esa necesidad. De esa manera demuestran que ellos son parte del pueblo de Dios que Él ha establecido alrededor de ellos. Ahora, yo sé que es un poco diferente, pero nosotros también somos llamados a aportar a la sociedad que está alrededor de nosotros. Somos obligados más bien de que parte de nuestro dinero sea parte en cuidar la ciudad. Se llaman los impuestos que nosotros pagamos. Y vemos que aún en el Nuevo Testamento había personas que todavía luchaban con, hey, tengo que pagar impuestos, no debería pagar impuestos. Le pregunta a Jesús, Jesús le dice, sí, hay que pagar sus impuestos. Entonces, yo sé que cuando pagamos los impuestos, después de trabajar un año tan duro, pagar los impuestos siente que nos están robando. Pero les digo esto, y quiero aclarar esto. Cuando nosotros no hacemos lo que deberíamos de hacer con nuestros impuestos, básicamente estamos diciendo, no estoy confiando en Dios. Voy a ver si puedo escapar de mis responsabilidades civiles porque no confío que Dios me va a proveer en eso. O sea, yo confío en Dios para mi salvación, pero no confío en Dios para lo que tengo en mi billetera, mi bolsa. Entonces hacemos cosas en nuestros negocios, y con nuestras finanzas personales que tal vez no son éticas para evitar lo que en realidad deberíamos estar aportando a la comunidad. Aquí el pueblo dice, no, ya no más, nosotros vamos a comprometernos de nuevo con pagar lo que deberíamos de pagar para el cuidado del templo y también para nuestra comunidad. Ahora en el versículo 34 vemos que hay algunas personas que van a tener que llevar recursos como leña para el templo y todo eso es parte de la ley de Dios. Después, en el versículo 35, ustedes pueden ir en sus Biblias y ver lo que siguen hablando de cómo deberían de manejar los recursos que Dios les ha dado. Versículo 35 dice así. Nos comprometemos, y quiero que subrayen algunas palabras aquí, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera, subraya ahí, parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Amaneceremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos otra vez más lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestro fruto, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas 1/10 parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Entonces, de nuevo, él empieza a hablar de cómo ellos están dando económicamente a la obra del Señor. Y hay que recordar qué es lo que ellos están haciendo aquí. Era normal en las civilizaciones de ese tiempo, su adoración iba ligado a lo que ellos aportaban. Entonces, aún las naciones paganas llevaban lo mejor de lo que ellos tenían para adorar a su Dios. Estaban diciendo, nosotros pertenecemos a ese Dios y nosotros queremos complacer a ese Dios con lo que nosotros tenemos. Ellos llevaban eso. Pero aquí el pueblo de Israel está diciendo, no, nosotros no vamos a gastar nuestros recursos en dioses falsos, sino vamos a honrar y adorar a nuestro Dios verdadero con los recursos, con lo mejor y lo primero que tenemos. Y con 10ª parte de lo que nosotros tenemos, eso reconocemos que eso pertenece a Dios. Ahora, una vez más, no es porque Dios lo necesita, es porque ellos quieren demostrar su dependencia y fidelidad y lealtad al Dios verdadero. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Donde va nuestro dinero, donde van nuestros recursos económicos, demuestra a quién somos leales. Donde va nuestro tiempo y energía y todo lo que somos, eso va hacia lo que nosotros decimos,
lo que nosotros realmente seguimos. Y yo creo que desafortunadamente, y yo estoy hablando de Grace Church en español, muchas veces nosotros escogemos dar nuestros recursos, tiempo y energía a cosas que no son para Dios. Decidimos utilizar nuestros recursos a lo que a nosotros nos satisface en vez de la misión que Dios nos ha dado. Entonces aquí ellos hacen un compromiso intencional. No es al azar, no es dar lo que sobra, es lo primero, es lo mejor de lo que tienen. Y digo eso, Grace Church en español, porque yo he visto que somos muy generosos con nuestros recursos relacionales. Fiesta, estamos ahí. Queremos ayudar a alguien, estamos ahí. La hospitalidad, estamos ahí. Pero fallamos en ser generosos con nuestro dinero, lo que realmente tenemos. Cuando yo hablo con personas en cuanto a sus finanzas, muchos problemas que tienen, muy pocas veces ellos están pensando es cómo yo puedo aportar a la misión de Dios, al reino de Dios. Y claro, hay excusas, y algunas son válidas y algunas no. Tengo que ayudar a mi familia en otro país. Ok, eso es válido. La iglesia no lo necesita. Eso no es válido. La iglesia no sirve para nada y siempre roba el dinero. No, eso no. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace la iglesia con el dinero. Eso tampoco es válido. Pero el punto aquí es que ellos van a dar lo primero y lo mejor, aún su familia, ellos van a dar porque eso demuestra su dependencia en Dios. Incluso cuando nosotros damos, entonces estamos demostrando que estamos realmente confiando en Dios. El proverbio, eso es lo que dice: no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. ¿Por qué? Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así defender el santo nombre de Dios. Lo que el sabio está diciendo aquí es que cuando me hago rico, yo dependo de mis cosas. Y cuando me hago pobre, yo dependo de mis fuerzas para cambiar mi situación. En ninguno, ser rico o pobre, estoy realmente dependiente en Dios. Entonces él dice: no, deme simplemente lo suficiente para mantenerme en el medio. Y cuando nosotros especialmente en este país, cuando hemos ganado muchos recursos y tendemos a enfocarlo todo en nosotros, es muy fácil de olvidarse de Dios. Entonces, al dar lo primero y lo mejor de nosotros a la obra de Dios, significa: Dios, todavía reconocemos que dependemos de ti. Y cuando no manejamos nuestras finanzas como deberíamos, es pecado, es desobediencia y es falta de fe. Porque estamos diciendo: no, yo confío más en mis recursos que en Dios mismo. Confío más en mis ídolos y quiero dar a mis ídolos más mis recursos que al Dios verdadero. Entonces la atención para la mayoría de nosotros es: entonces, ¿qué hago con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo manejar lo que Él me ha dado de una manera que demuestre dependencia en Él y a la vez tener lo que necesito para sobrevivir? Pero esa no es la pregunta que la mayoría de nosotros estamos pensando. La mayoría de nosotros estamos pensando es: ¿cómo puedo yo obtener todo lo que quiero? Y entonces, en vez de aprender a sacrificar lo que tenemos y reconocer que ese sacrificio de lo que nosotros tenemos y lo que quiero es algo bueno, nosotros estamos pensando más bien: ¿cómo puedo conseguir lo que yo quiero? Y por eso sacrificamos lo más importante, sacrificamos a Dios, sacrificamos a nuestras familias, sacrificamos a la iglesia para tener todo lo que queremos, que en realidad para la mayoría de nosotros nunca llegamos a eso. Igual, aunque sacrifiquemos todo lo terrenal, para tener más de lo terrenal, nunca lo obtenemos. Y yo no estoy diciendo que estar ocupado y ser muy productivo es algo malo. Más bien, yo creo que Dios nos ha puesto aquí para producir y trabajar. Pero ¿qué tal si lo hacemos para otros y para su misión en vez de para nosotros? ¿Qué significa empezar un negocio para que no solo para hacernos más ricos, sino para poder dar más y generar más y ser más generoso? ¿Qué significa no comprar lo más caro en el restaurante cada vez que salimos para poder dar más a su misión? ¿O qué significa no salir
todas las semanas para hacer sus uñas, para que puedas dar más. Y yo no estoy diciendo que nada de eso es malo, simplemente estoy diciendo que donde va tu dinero demuestra dónde está tu corazón, y para nosotros desafortunadamente la mayoría es un punto de debilidad y aún yo diría desobediencia a Dios. Entonces ellos se comprometen a dar lo primero y lo mejor para el reino de Dios. Es una de las áreas que ellos dijeron. En los versículos 38 hablan de algún plan de controles para todo lo que se está dando, para manejar todo lo que está entrando en el templo. Entonces hay múltiples personas presentes para que no haya robo, para que no haya corrupción. Hay porcentajes que va a hacer una cosa para otra cosa. Hay un presupuesto, lo manejan bien. Hay una transparencia en el manejo del dinero. Es por eso que nosotros como iglesia queremos ser transparentes con todo eso. Y al final dice así: finalmente todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Entonces, a través de todas esas obligaciones del pacto, la gente renueva su relación con Dios, prometen ser santos, constantes en su adoración, y ese es el punto en todo esto. Todos son responsables de no descuidar lo que Dios está haciendo en ese momento. En ese momento, Dios está restaurando el pueblo. Y parte del pueblo, el centro religioso, el centro de comunitaria, es el templo. Y en ese momento están diciendo, no vamos a descuidar esto. Y cuando nosotros hablamos de eso en nuestras vidas, estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de del edificio. Nosotros estamos hablando de nosotros como el pueblo de Dios. No dejemos de descuidar el pueblo de Dios. No dejemos de descuidar lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros vamos a tomar esos pasos, tenemos que tener un filtro, para los ritmos de vida que queremos crear y ordenar nuestra vida alrededor de la palabra de Dios. Aquí tenemos esos 4 aspectos. Hay que ordenar nuestra vida alrededor del arrepentimiento, alrededor del reconocimiento que Dios nos ha dado su gracia y su misericordia, alrededor de la oración, que lo que yo hago con mi vida es ofrecido en honor hacia Dios. En obediencia, que lo que yo hago en mi vida está basado sobre la palabra de Dios. Y la dependencia de Dios, reconocer en mi vida lo que yo hago porque Dios me está dejando hacerlo. Todo eso es interconectado para formar los ritmos que nosotros deberíamos vivir como iglesia y como individuos también. Así que cuando pensamos en la misión que Dios nos ha dado, que somos parte de su reino, parte de su imperio, ¿cómo orientamos nuestras vidas alrededor de eso? ¿Cómo ordenamos nuestras vidas alrededor de esos 4 aspectos? Y yo creo que lo podemos usar como un filtro. Uno puede decir, con lo que yo estoy haciendo con mi tiempo y energía, con mi familia, con la iglesia, con mi trabajo, ¿cómo vivo en arrepentimiento? ¿Cómo vivo en adoración? ¿Cómo vivo en obediencia? ¿Cómo vivo en dependencia? En mi negocio, con mi dinero. Y cuando hacemos esto, cuando evaluamos estas áreas constantemente de acuerdo a esos 4, a ese cuadro, eso nos mantiene y nos dice, no, mi vida de verdad está centrada en Cristo. No para salvarme, sino porque Él ya me ha salvado. Déjame orar. Señor, te damos gracias por este pasaje, aunque es un poco complicado a nuestros ojos y oídos de miles de años después. Sin embargo, igual tiene una verdad para nosotros. Y yo pido que podemos filtrar las verdades o nuestras vidas a la luz de esas verdades. Que nosotros podemos ver las diferentes áreas de nuestras vidas, los compartimentos, y ordenar esos compartimentos alrededor de una vida centrada en Cristo y su sacrificio, y vivir en arrepentimiento y obedecimiento, en dependencia y en adoración. Yo pido esto para nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh. De nuevo
nuevo, muchas gracias por compartir con nosotros, por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, haznos saber. Nos puede contactar a través de Facebook o nuestra página web. Siempre estamos a la orden. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.